Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos, creo que esta es la clase número 9. Nos encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 1. Entonces vamos a comenzar a leer desde ahí, capítulo 17, versículo 1. Dice Pablo, ya Pablo está, en tus notas te puse, hay tres mapitas que tienes en tus notas. Habla del primer viaje misionero, el primer viaje apostólico de Pablo, el mapita del segundo viaje, el tercer viaje y después el último viaje a Roma que él hace. Cuando estamos estudiando para que las ciudades que se mencionan, puedas a través del mapa, puedas poder trazar el viaje y ver en qué parte del mundo moderno se encuentra este estudio. Y así puedes, junto con nosotros, navegar hacia el mundo de Pablo, que Pablo navegó en esos tiempos. Permiso. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, a que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ok, ahora Pablo pasa por la costumbre de él. ¿Cuál es la costumbre de Pablo? Llegar a una ciudad, como era judío, buscar una sinagoga, predicarle primero a los hebreos, a los judíos, y después predicarle a los gentiles. Eso fue la costumbre de él, y lo que era mandado por Jesucristo, primero la palabra tenía que venir a los judíos y después a los gentiles. Hay cosas que Pablo dice que nosotros a veces no entendemos por el vocabulario de nosotros, el español que hablamos no es el mismo que se está usando aquí. ¿Okay? Ahora, dice, declarando y exponiendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? La palabra declarar son términos legales. Y cuando hablo de términos legales no estoy hablando de términos de la ley de Moisés, sino términos que se usan todavía hoy en día en las cortes. Él lo que estaba haciendo, declarando, la palabra es dianoigo, abrir completamente. Él lo que hacía era abrir completamente las Escrituras, que es lo que se refiere el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Okay? Y ahora esta parte, exponiendo, colgando junto o presentar alimento o verdad. Él lo que hacía era, cogía las Escrituras y las abría completamente, todo lo que tenía que ver con el Mesías, y lo juntaba con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo para comprobar juntamente que este era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo, que discutía con ellos. Y vamos a ver otras palabras que parecen, porque nosotros hoy leemos nuestro vocabulario, leemos nuestra Biblia y interpretamos a través del vocabulario que se usa hoy, vamos a decir, lo que se llamaba en estos tiempos el vocabulario corriente de la calle, la gente que dicen que expresiones vulgares, que no es castellano correcto, pero decimos cada cosa. Entonces pensamos que nosotros nos vemos a los hermanos discutiendo de una manera no bíblica acerca de un pasaje bíblico. Cuando la palabra habla de discutir, habla de mirar toda la información que hay y discutir un caso delante de un juez. No es de sentarte ahí y argumentar y gritarle al juez. Como nosotros, ves que la manera que nosotros usamos el vocabulario no es de la manera que se está empleando en el texto bíblico. Entonces tenemos que hacer esto. Ahora, versículo 3. Y entonces dice que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de mujeres nobles no pocas,
Quiere decir que él está hablando que mujeres nobles, mujeres de posición en la sociedad, muchas se convirtieron. De decir no pocas es otra manera de decir muchas. Lo que tenemos que entender siempre del Evangelio y de la predicación del Evangelio, que la mayoría que se juntan no van a creer. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Todo el mundo que Cristo le hizo milagros y Cristo le hizo cosas y lo sanó, no creyeron. Toda la gente que vieron eso no creyeron. La multitud, toda la multitud no va a creer. Siempre es un remanente. Siempre es un porcentaje pequeño. Pero esos son los que creyeron y con esos son los que tenemos que trabajar. Porque no nos queda de remedio. Porque el pensar cuando uno evangeliza, el pensar cuando uno ministra, es de que a tanta gente hemos invertido el tiempo, con tanta gente hemos invertido dinero, con tanta gente hemos dado y no lo agradecen y no se convierten. Eso no es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Lo que nosotros tenemos que estar viendo es los que sí se convierten, los que creen, y seguir predicándole el evangelio a aquellos que no creen. Ese es nuestro trabajo. ¿Okay? Nótate que dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Algunos, no todos, no la muchedumbre, sino algunos. Se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran números. Y de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían. Está hablando de nobles, y te vuelvo a decir, es alto en rango. La palabra se refiere ahí, a personas altas en rango, que eran de sociedad pudiente, que nosotros pudiéramos decir sociedad pudiente en ese tiempo. La gente que vive en Coconut Grove, para nosotros, gente que vive en ciudades, bueno, obviamente aquí había mucho, una economía bien saludable, porque habían personas con bastante dinero. Ahora, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Josán, preocupaban sacarlos al pueblo. Esta siempre es la actitud de un religioso. Cuando el religioso empieza a perder territorio, empieza a perder importancia, mira lo que hicieron. Estos supuestamente eran hombres muy religiosos y sin embargo lo que hicieron fue buscar hombres malos de la ciudad. ¿Qué hace eso? ¿Qué dice eso del corazón de esta gente si no estaban negros los corazones de ellos? Si no estaban ya los corazones turbados, los corazones estaban cerrados a Dios. Esto es lo que vemos con el religioso. ¿Ve? Ahora mira. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nótate lo que lo acusan de trastornar el mundo entero, ya tenían fama. ¿Ok? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estaban tratando de instigar al gobierno romano para que tomara represalia contra ellos por haber de hablar que había otro rey, sino César Jesús. Nótate que ya es un asunto no de solamente de la religión judía, sino de tratar de usar el gobierno. Y esto es algo que tienes que entender. Cuando ya el religioso no puede personalmente resolver el asunto, va a empezar a usar las autoridades. Se manifiestan metiéndote un su, demandando que ciertos derechos se le den a ellos especiales que no tienen. Eso lo vemos hoy en la sociedad. El homosexual quiere tener derechos especiales, o lo que hace es que todo lo que tú digas contra un homosexual sea ilegal, sea contra la ley, para callarte, para silenciarte. ¿Ve? Eso es lo que hace el mundo. ¿Okay? Tenemos que entender esto, que lo que esta gente está pasando, lo que nosotros tenemos que aprender del libro de los Hechos. Si queremos ser la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo de verdad quiere, una iglesia que sin mancha y sin arruga, tenemos que entender que todo lo que nosotros pasamos hoy, ellos lo pasaron. Esto no es nada nuevo, lo que está sucediendo. Tiene una nueva cara, una nueva carátula, una nueva foto, pero es lo mismo. ¿Ve?
Entonces tenemos que entender eso, que la iglesia tuvo que pasar todas estas cosas y nosotros tenemos que pasar todas estas cosas. ¿Okay? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ok, ahora lo sacaron de la ciudad para que no se metieran en este rollo. Acuérdate, la Biblia no te manda a tú llevarte un golpe innecesariamente. Si te toca llevarte el golpe, si te toca pasar el tiempo difícil, si te toca pasar defendiéndote con un abogado para que las cortes vean tu caso, entonces tú lo haces. Pero si es posible huir del asunto, huye del asunto. No es necesario de llevar a todo ahí de cabeza a cabeza, de mano a mano. ¿Okay? Ahora, vamos aquí que salieron a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Nótate que parece que en esta ciudad habían más mujeres que hombres, porque pone los hombres de último, y no pocos hombres, y habla que habían mujeres de distinción. Ya tú estás viendo que el evangelio se está regando de una manera que están creyendo más gentiles. Ya tú ves el cambio del judío creyendo y unos cuantos gentiles a la multitud de gentiles creyendo y el evangelio cambiando más y más y más hasta alcanzar más gentiles. ¿Okay? No solamente eso, que Dios empieza, Jesucristo y el evangelio de Jesucristo empieza a elevar a la mujer y a reconocer a la mujer, porque en estos tiempos la mujer no se reconocía. Está hablando de noble, se usa la misma palabra, está hablando de personas de alto rango, de alto nivel, de alta educación. No eran mentes sencillas. La mente sencilla tiene de la manera de lidiar con la manera de dos cosas. O no creo nada o lo creo todo. La persona noble, la persona inteligente, la persona que ha sido instruida, la persona que ha estudiado, aprende a abrir su mente a recibir cosas nuevas. ¿Ve? ¿Qué pasa con el médico que ya no quiere saber de tecnología nueva? Él quiere seguir practicando la medicina cuando se graduó de la universidad 40, 50 años atrás. Ese se queda atrás. Pero el médico, aunque sea viejo o sea anciano y tenga la mente abierta, se mantiene en el filo cortante de su tecnología, de su campo. Y siempre tú lo ves avanzando y descubriendo cosas nuevas. Hay gente, médicos y abogados que ya casi no practican medicina, lo que se le puede llamar practicar medicina. Y hay algunos que por recibir información nueva, por aceptar métodos nuevos, por aceptar tecnología nueva, han cogido y han hasta hecho grandes descubrimientos y avances en la medicina. Todo depende de qué lado de la cortina tú estés. Parece que estos de Berea eran nobles, no nobles que eran gente, qué noble, nosotros usamos la palabra, es una persona noble. Una persona noble se está hablando de unas personas que eran de alto rango, de alta posición, de aparentemente un intelectualismo, si le podemos llamar eso, más alto que lo que estaban en Tesalónica. Los Tesalónicas parece que eran muy cerrados de mente. ¿Ve? Entonces, dice que con toda solicitud, ¿qué significa esto? Con todo ánimo, con toda voluntad, recibían. ¿Ve? Ellos estaban dispuestos a escuchar lo que Pablo tenía que decir. Ellos no dijeron, no, esto no es cierto. Ellos escucharon. Entonces, ¿qué hacían? Escudriñando. La palabra escudriñar es investigar, interrogar o determinar. El trabajo era un trabajo arduo. Si tú vas a ser una persona que vas a crecer en el Evangelio y vas a crecer en la palabra de Dios, mucha gente no quiere someterse a un estudio bíblico de esta clase. ¿Por qué? Porque están atrapados en su sistema teológico o su sistema doctrinal o su sistema denominacional
y ya piensan que lo que le ha enseñado su iglesia, lo que le ha enseñado su pastor, lo que le ha enseñado su religión, es todo lo que necesitan. Y tú lo ves que no avanzan espiritualmente, no alcanzan a nadie tampoco, porque se han cerrado. Se convirtieron en igualito que los de Tesalónica. Pero si tú eres un bereo en espíritu, tú dices, yo voy a escuchar lo que dice este pastor, y yo voy a ver lo que dice, porque escudriñar las escrituras, escúchame bien, el trabajo que ellos hicieron, lo que nosotros nos enseñan hoy, que es escudriñar las escrituras, es que yo te doy 5 versículos aquí, 10 versículos allá, 3 versículos aquí, y tu trabajo es de ir a tu casa y leerte esos versículos y convencerte tú mismo que yo estoy correcto. No, eso no es escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras es empezar en Génesis y terminar en Malaquías para el judío, a ver lo que decía toda la escritura acerca de este Mesías. Es un trabajo arduo, es un trabajo de un investigador, de un trabajo de una persona que conocemos como un investigador privado o un reportero, que va a coger toda la información, lo va a recibir todo. El investigador no discrimina la información. Un investigador no discrimina, no, yo no quiero aceptar esta información, no, yo lo acepto todo y yo voy a estudiar todo el asunto a ver si es verdad. Ese es el trabajo, porque lo que nos han enseñado hoy, lastimosamente, es que lo que yo voy a hacer es que, te voy a dar 3 versículos bíblicos, yo te voy a leer los pasajes, y tú vas a tu casa y tú te los lees, para que tú veas que tú vas a acordar conmigo. Eso lo hace cualquiera, eso lo hace un mono. Eso no es lo que se está hablando de escudriñar, eso no es escudriñar las escrituras. Entonces la gente dice, ¿por qué no? Porque Jesucristo mandó a escudriñar las escrituras. Y sacan eso. Mira, te voy a enseñar para que tú veas qué fácilmente se sacan las cosas de contexto, qué fácilmente se cometen los errores bíblicos, qué fácilmente nadie está prestando atención. Estamos en la iglesia sentados y estamos diciendo amén, aleluya, pero no estamos pensando qué se nos está diciendo. Cuando tú te sientes en tu congregación, conviértete en un bereo. Todo lo que tu pastor te esté diciendo de información, recíbelo. Recíbelo, no lo rechace. No rechace lo que yo te estoy diciendo. Ahora, vete a la Biblia entonces completa y estudia el tópico, porque cuando tu pastor te habla acerca del Espíritu Santo, te va a dar a veces los versículos o que él conoce o que él está obligado por su denominación, porque si lo encuentran predicando algo, pierde su trabajo, pierde su posición, se le quita su puesto y se le quita su salario, su pensión y todo. Entonces él está encerrado a veces, el pobre. Yo conozco pastores que están encerrados en denominaciones que están locos por salirse, porque ya ven la Biblia y ven lo que dice la Escritura, pero no pueden predicar lo que quieren, lo que tienen que predicar lo que se les manda. Entonces, recíbelo todo, recibe lo bueno, míralo a través de la Escritura completa y después descarta lo que no es correcto. Y ya. Y vas a vivir en paz con mucha gente, porque lo que pasa es, aquellos de nosotros, y yo he pasado por esto, que estudiamos mucho la Escritura, después nos convertimos en expertos en la Escritura y empezamos no estamos de acuerdo entonces con nadie. No, yo escucho a muchas personas, yo escucho a muchos maestros. Lo que puedo recibir es correcto y lo que no, lo descarto, y más nada. Lo que me edifica lo retengo, y lo que no me edifica, lo voto. Y ya cuando ya lo que está hablando es una aberración tras aberración tras aberración, entonces lo voy a declarar que es un maestro falso, es un profeta falso. Y si alguien me pregunta ¿qué tú crees de fulano? Para mí fulano es un profeta falso y un maestro falso. Hay una diferencia entre alguien que es falso y alguien que a lo mejor es ignorante en un área, o alguien que no ha escudriñado el asunto completamente y no está enseñando error, o enseña error pero no lo está enseñando con intención mala. Y está aquel que ya sí que es una aberración todo lo que habla. Entonces ahí tenemos que aprender a dividir las cosas. Pero mira, lo que dice Juan, vete a Juan en tu Biblia. Jesucristo nunca dijo escudriñar las Escrituras. Mira lo que Jesucristo dijo. Vete a Juan. Porque la gente dice, no, escudriña las Escrituras porque ahí vas a encontrar la vida eterna. En primer lugar, tú no le puedes decir a un griego que escudriñe las Escrituras porque él no sabe a dónde empezar. Tú no le puedes decir a un gentil. Eso se está refiriendo, Jesucristo estaba lidiando con los judíos. Y las Escrituras siempre se refieren al Antiguo Testamento. No mandes a una persona que no conoce la Biblia, eso es una obra cruel, porque no tiene entendimiento, dice Corintio. Que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque son discernidas espiritualmente. El único que puede discernir es la carne. Tú no le puedes mandar un estudio bíblico a un incrédulo a que tenga un estudio bíblico porque no va a tener revelación.
No se puede hacer. Mira lo que dice Juan 5:39. Vamos a ver. Vamos a leer en el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído a su voz. Escucha, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Él está hablando a los judíos diciendo, mira, ustedes no conocen a Dios, no tienen a Dios y no tienen su palabra en su corazón, porque no me han creído a mí. Escucha, esto está en una forma escrita que a veces la gente lo lee por encima y no tiene sentido. Y dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La traducción correcta de este versículo es, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna. Mira lo que dice. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, a ustedes les parecen que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas no está la vida eterna. Las Escrituras dan testimonio de mí. Escucha lo que dice. Léete el contexto bíblico. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ve, ustedes buscan en las Escrituras la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes quieren seguir buscándola en las Escrituras. En la Escritura no hay vida eterna. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiráis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ve, decimos cosas que no entendemos. El gentil, tú no le puedes mandar a un gentil a que escudriñe las Escrituras porque no sabe a dónde empezar. El judío puede escudriñar las Escrituras porque él es judío y él entiende la ley y él puede entender las promesas del Mesías, puede ver las promesas mesiánicas. Pero el gentil no. El griego no conoce a Moisés, el griego no conoce a Isaías, el griego no conoce a Daniel. El gentil, como tú y yo, no conocemos estas cosas de naturaleza. Estas son cosas que se le enseñaban a ellos desde niños. Entonces, para ellos poder escudriñar las Escrituras, tenían que empezar en Génesis. Y tenían que ver todo lo que había dicho Moisés. Y todo lo que dijo Abraham. Y todo lo que dijo Samuel. Y todo lo que dijo acerca de David. Y todo lo que dijo a todos los profetas. Para poder llegar a una conclusión de que hicieron una investigación profunda y llegaron a concordar que sí, que Jesús era el Mesías. La Biblia no te manda a escudriñar las Escrituras para confirmar que en ella hay vida eterna. La vida eterna está solamente en creer en Jesucristo, en creer en la resurrección de los muertos, en creer que Él era el Hijo de Dios que murió en una cruz y resucitó de los muertos. Ahí se encuentra la vida eterna. No en las Escrituras, porque lo que tú le vas a mandar a leer es el libro de Juan, el libro de los Hechos, el libro de Corintios. Eso no son las Escrituras que se están hablando aquí. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, y tienes que entender esto, que cuando tú estás leyendo en el Nuevo Testamento las Escrituras, estas Escrituras no estaban escritas, se están refiriendo solamente al Antiguo Testamento. Y ellos predicaban y enseñaban del Antiguo Testamento el Nuevo Pacto. Nosotros hoy en día no, nosotros hoy tenemos mango bajito. ¿Ve? Hoy nosotros leemos el Nuevo Testamento y todavía no tenemos entendimiento porque no conocemos el Antiguo. Tenemos que hacer esto para poder entender las Escrituras.
Léetela en una versión más moderna o léetela en una versión americana. Todas las versiones americanas tienen la traducción ustedes escudriñen las escrituras porque piensan que en ella hay vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes no vienen a mí para que tengan vida eterna. ¿Ves? Ustedes quieren seguir buscando en las escrituras y no me van a encontrar ahí. Me van a encontrar que ellas dan testimonio de mí y mi Padre me ha mandado para que yo dé testimonio de las escrituras. Y todos los milagros y las sanidades fueron escritas de mí y todo lo que yo voy a hacer está escrito de mí. Y se va a cumplir todo perfectamente en mí para que ustedes crean en mí. Porque si creen solamente en la Escritura, entonces por las Escrituras pudieran haber sido salvos. Pero ellos no pueden ser salvos por las Escrituras. Ellos no pueden ser salvos por el antiguo pacto. Ellos solamente pueden ser salvos creyendo en Jesucristo. Y tú y yo solamente podemos ser salvos creyendo en Jesucristo. ¿Tú estás entendiendo? Ya lo captaste, ya cayó la ficha. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos estamos en el 17. 17:13. El 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. O sea, no se quedaron contentos que solamente no eran ignorantes, cerrados de mentes allá, pero también querían venir acá a causar el problema. ¿Ven? Ese es el asunto, que siempre tienes que ver. Tú ves a fulano, a mengano formando alboroto por todos lados, cuidado. Cuando los judíos de Tesalónica, ahora versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo que se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregado a ídolos. Mira lo que pasó. Pablo, viendo la ciudad, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta palabra de discutir, se está hablando de un proceso. Cuando tú vas a discutir, no es solo, hay gente que le gusta discutir y buscar algo que discutir porque le encanta la discusión. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un diálogo intelectual entre gentes que conocían las Escrituras y podían juntos opinar. Eso es lo que se está hablando. Tienes que entender eso. Porque vemos ahí, yo veo a fulano en la calle con un testigo y yo me pongo a discutir con ellos. Eso no es lo que se está hablando. Ahí vas a perder el tiempo. Tú tienes que empezar de la misma fuente, del mismo lugar para poder tener una conversación, vamos a llamarla intelectual, si hay tal cosa. ¿Ok? Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía que quería decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses. Escucha esto. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. ¿Qué cosa es? Todos eran filósofos todos de la ciudad, le encantaban escuchar cosas nuevas. Mira, ¿qué pasó? ¿Quién eran esta gente, los epicureos y los estoicos? El epicureo era un grupo de un seguidor de un hombre de la ciudad
que era un filósofo. Entonces, este predicaba solamente que el máximo existir de un hombre es disfrutar de todo el placer. Todo lo que sea placer, sea físico, sea mental, sea sexual, sea lo que sea, el máximo del hombre es disfrutar de todo lo que es placer. Ellos no les gustaban escuchar acerca de la muerte. Por eso cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección, ellos no creían que el hombre se moría, sino que el hombre tenía otro ser, pero no querían escuchar eso. Todo lo que querían escuchar era cosas de placer, de qué es lo que le traía placer. Ahora, no creían en los dioses, eran ateos. Si los dioses existen, no deben estar interesados en los asuntos de los hombres. Esa era una de era el placer y eran ateos. Lo ves hoy en día. Gente que lo que le tienen enseñando a esta generación es que todo es placer y todo es placer y todo es placer y todo es placer y Dios no existe. ¿Por qué? Porque si tú nada más que te entregas al placer y Dios existe, entonces tú moralmente tienes que responderle a un Dios. ¿Ves? Ese es todo el asunto que hay hoy en día. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay una filosofía nueva bajo el sol, no hay una enseñanza nueva bajo el sol. Hay cosas que surgen hoy en día como la nueva era y la iglesia emergente y cosas así que suenan raras y a mucha gente le da cosquilla en las orejas. Las cosas nuevas, le encantan las cosas nuevas. Y empiezan aquí, para allá y para aquí, para allá con cosas nuevas, incluyendo gente que están en la iglesia. Ahora, los estoicos eran un poquitico más nobles, como vamos a decir, en el sentido, para usar la palabra incorrectamente. Estaban interesados en el humanismo, interesados en las cosas que le pasan a la humanidad, por qué el hombre sufre, por qué hay sufrimiento en el mundo. Estaban más interesados en conocer estas cosas. También algo en el universo tenía que estar guiando los asuntos del hombre. El hombre no puede estar aquí solamente de aquí para allá, de allá para acá y que nada conduzca a los asuntos del hombre. Creían en algo en el universo, pero no conocían a Dios. ¿Ok? So, estás viendo por qué hay este interés de conocer esto nuevo que Pablo estaba diciendo y por qué se menciona la resurrección y wow, y a algunos le causa problemas y a otros no. ¿Tú entiendes? Ya puedes entender un poquitico. Ahora, ¿qué es lo que es el Areópago? El Areópago se conoce como el Monte de Ares. Este era el lugar donde se conducían todos los asuntos judiciales y todos los asuntos legislativos de esa región. Podemos decir que era como el lugar, el government center o el servicio de la ciudad, que nosotros vamos al edificio de la ciudad y están todos los asuntos, están los concejales, está todo el mundo metido. En el tiempo de Pablo ya esto se había convertido solamente en un lugar donde se hablaba de educación, de asuntos de educación y asuntos religiosos. ¿Okay? So, para que tengas un poquitico qué es lo que está pasando en este lugar. Ahora, ellos le dijeron, ¿qué es lo que quiere decir este palabrero? Una persona que estaba como hablando, que no sabía lo que estaba hablando. Un palabrero, eso es lo que se refería en una manera vulgar de expresarse una persona que está hablando basura, que no sabe lo que está hablando. Porque él aparentemente no conocía las costumbres y no conocía todo lo que esta gente estaban involucrados y empezó a hablar acerca de Jesucristo y de la resurrección. Entonces nosotros hoy en día hablamos nos reunimos con una pila de gente que están hablando de religión, de esta filosofía oriental, de esta filosofía de la India y de cómo esta gente son la última Coca-Cola en el desierto y nosotros empezamos a hablar así, pero yo soy seguidor de Jesucristo. Ah, tú eres un aleluya, o tú eres un tonto, tú eres un bruto. De la misma manera estaban tratando a Pablo. Entonces Pablo dice, está bien, no hay problema. Él dice, yo voy a usar, porque Pablo era un tipo que estaba enseñado, el tipo era culturalmente, estaba enseñado, no solamente en los asuntos de romanos, pero los asuntos judíos. Entonces él dice, está bien, dice, 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Le tocó por la vena del gusto. Ah, vamos a hablar de la religión, que es lo que nos gusta a nosotros. Ok. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también
un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Imagínate esto. Esta gente son intelectuales, son filósofos, son religiosos. Y tienen un altar hecho a un Dios que no conocen. Hay gente así todavía en este mundo. Hay gente entre nosotros que están adorando a Dios, alabando a Dios, pero no conocen a Dios. Y dicen, no, yo soy seguidor de Jehová, pero no lo conocen. No tienen una relación con Él. ¿Me estás entendiendo? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Ustedes piensan que ustedes conocen a Jesucristo. Ustedes piensan que ustedes conocen a Jehová. Ustedes piensan que conocen a Yahweh, a Elohim. ¿Tú ves? El mundo piensa que conoce a Dios y está adorando y dice que y lo que dice él, que él está adorando. Pero Dios no recibe la adoración. El hombre fue diseñado para adorar. Tú tienes que entender esto. El hombre fue diseñado para adorar. Y como el hombre fue diseñado para adorar, el hombre va a adorar. El hombre va a adorar una piedra, un pedazo de palo, el dinero, la fama, el oro, la plata. Se va a adorar hasta sí mismo, siendo un ególatra. Va a adorar a sus hijos. Y algunos hasta sacrifican a sus hijos. Y sacrifican todo por tener la adoración de algo. El hombre fue diseñado para adorar. El problema es que su adoración está corrompida, está misguided. Porque no conocen al Dios verdadero. ¿Entiende? Entonces, Pablo dice aquí el mensaje al Dios no conocido. Adorar, tenían reverencia. Hay gente que tiene reverencia a Dios, pero no lo conocen. Millones de personas van a los templos todas las semanas y no conocen a Dios. Y adoran a un Dios que no conocen. Esto no es nada nuevo. Tienes que sacarlo del siglo I y meterlo en el siglo XXI. Y es lo mismo. Templos se llenan de gente, edificios se llenan de gente que dice que están adorando, haciendo ritos religiosos, mitos religiosos, tradiciones religiosas, y no conocen a Dios. Mira, dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él empezó por lo que ellos adoran, las estrellas, la creación. Hay gente hoy que le dan más importancia al mar y a las matas y a los animales. A toda la creación le dan más importancia que al ser humano. Son adoradores de la creación. Tree huggers. Es más importante, no vamos a tumbar este árbol porque este árbol está aguantando la lechuza que está a extinguirse, a padecer ya. Y adoran la naturaleza. Entonces Pablo empieza por ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este Dios que tú no conoces, este es el Dios que lo creó todo, el Dios creador. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Todos tus ídolos de nada te sirven. Todos tus templos de nada te sirven. Todo ese yeso que te ha gastado el dinero y le ha puesto comida, le haces cultos, Dios no habita ahí. Ahí no habita nada. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Léete Isaías 42:5. Piensa conmigo. El hombre coge algo que está hecho por Dios, un pedazo de palo, le da una figura y se postra delante del palo y le ofrece al pedazo de palo comida, trago, dinero, promesas, siendo un pedazo de palo. Y el Dios de la creación dice: yo no necesito que ustedes me ofrezcan a mí nada, yo no estoy necesitado de nada. El que vine a dar soy yo. Yo fui el que ustedes no pudieron llegar a mí
a través de su religión. Ustedes no pudieron llegar a mí a través de todo lo que ustedes quisieron hacer. Yo tuve que mandar a mi hijo a que muriera en una cruz por ustedes. Yo soy el dador de todo. Ustedes no dan nada. Piénsalo. Escucha. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Acuérdate que uno no creía en Dios, el uno era ateo. Y el otro pensaba que sí, que había algo que gobernaba la orden de los hombres. Y él está aclarando que sí, que es Dios el que organiza todo y el que pone los límites de todo y el que le pone al hombre sus días, el día de vida y el día de muerte. Todo. Todo está gobernado por este Dios que ustedes dicen que adoran sin conocerle. Para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Tenían algún conocimiento de Dios, pero no conocían a Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Todos los ídolos, todas las estatuas, es el hombre tratando de hacer Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces se crían dioses que quieren que sean como Él. Tú quieres tener prosperidad, te buscas un Dios de prosperidad. Tú quieres tener relaciones sexuales, te buscas el Dios de relaciones sexuales. Tú quieres el Dios que todo te lo da, porque tú se lo pides, te buscas el Dios que todo te lo da y todo te lo pide. Tú te crías un Dios a tu imagen y a tu semejanza, lo que tú quieres. Y en tu mente tú andas como tú quieres. Mira, escucha. Imagínate 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo que se arrepientan? Que lloren, que gimen. No. Que cambien de mente, de su ignorancia. Ahora, en un tiempo, Dios permitió por un tiempo que todo el mundo se envaneciera y si llegara a una estupidez, vamos a llamarle, y una ignorancia, y quisiera lo que hicieran. Pero ahora que ha llegado Jesucristo, ya el hombre no tiene excusa de no poder conocer a Dios, de no poder llegar a Dios. A través de Jesucristo tú puedes llegar a Dios. Entonces ahora dice que tienes que cambiar de mente. Cambiar de mente, de quién es Dios. Eso que tú tienes ahí no son dioses. Esos son estatuas hechos por tus manos. Tienes que conocer al Dios verdadero. Por cuanto ha establecido un día en el que cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que tienes que entender. El problema del ateo es que dice que Dios no existe y yo no soy responsable a Dios. Y Dios, por eso que Él tiene que traerle este mensaje. Tú notas que este se lo trajo fuerte, que no se lo había traído así a toda la gente. No. Este Dios, este Jesucristo, que murió por nosotros, los va a juzgar a ustedes. Y tú sí eres responsable delante de Dios por tus acciones y por creer o no creer. Tú sí eres responsable a un Dios, aunque tú no lo quieras admitir, tú vas a tener que ser responsable. Toda rodilla se doblará delante de Dios. O lo vas a hacer voluntariamente ahora o lo vas a hacer involuntariamente, pero te vas a someter delante de Dios. Nótate que hasta uno de los demonios, el Gadareno, tuvo que bajar las rodillas el demonio y ponerse delante de la rodilla de él. Y tuvo que reconocer, o el Gadareno lo reconoció o lo reconoció el demonio. Uno de los dos tuvo que reconocer que él era Jesucristo. Mira, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de entre medio de ellos. Parece que nadie se arrepintió, parece que nadie se convirtió. Sigue leyendo. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba
Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ve, siempre alguien se va a convertir al Señor. Siempre alguien, Dios va a dar testimonio de ellos. Siempre. La palabra de Dios no viene para atrás vacía. No se van a convertir muchos, pero se convierten algunos. Y aparentemente esta gente estaban interesados todavía en lo que él tenía que decir. No lo habían descartado por completo. No nos va a dar tiempo a estudiar el capítulo 18. Vamos a dejar el capítulo 18 para la próxima y ahí podemos darle un poquitico. Pero aquí había mucha información que no quería pasarle por encima, porque leemos estas cosas y lo que pasa es que la leemos y como no la podemos aplicar al día de hoy, pensamos que estas eran las cosas del tiempo pasado solamente. Pero vemos que todas estas cosas no son nuevas. No hay religión nueva, no hay pensamiento nuevo, no hay filosofía nueva. Todas estas cosas ya se han intentado en el tiempo pasado. Vamos a terminarlo ahí, entonces en la próxima lección, entonces comenzamos con el capítulo 18.